Vamos a explicar entonces, tiene un calendario de subsidios adicionales, que esto puede servir muchísimo para la gente que está con preguntas ligadas al tema hoy. Perfecto. Aquí tenemos el calendario de los subsidios habitacionales. En el fondo, la primera pregunta que se hacía de por qué es tan difícil poder obtener una vivienda. Aquí hay una serie de beneficios y programas que tiene el Ministerio. Y aquí están explicados en los meses del año. No sé si se alcanza a ver bien en pantalla. Se ve muy bien. Pero básicamente tenemos... Están en una gráfica clarito también en pantalla para que... Hablábamos del DS49, que es el Fondo Solidario de Elección de Vivienda, y la modalidad colectiva, es decir, a través de la cual las personas se organizan, forman un comité y presentan sus postulaciones. Va a estar desde febrero, bueno, este año ya estamos en febrero, y aquí están los meses del año, los que están pintados sin achurado, son los meses del año donde van a hacerse finalmente las postulaciones, y los cortes, es decir, los llamados, cuando se van a entregar los resultados, son los meses que están en achurado. Prácticamente todo el año es el programa más importante. Después tenemos el llamado regular, del subsidio de sectores medios. A la pregunta que hacía uno de los espectadores, nos decía, a mí no me da para estar en el lugar más vulnerable, pero quiero igual postular a una vivienda y a veces puede tener o recursos propios o la posibilidad de un crédito hipotecario. Para ellos también tenemos ahí los cortes, es decir, los resultados en los meses de mayo y de octubre de este año. Después el subsidio de arriendo, que es súper importante, que yo le tengo mucha fe puesta, porque si bien debe ser únicamente un complemento para los subsidios de vivienda en propiedad que tiene el Ministerio, nos permite entregar una solución súper rápida para sacar a las personas de los campamentos o ayudar a personas que han sufrido un incendio, alguna catástrofe. Este es un subsidio muy relevante, y ahí tenemos el llamado especial. Tenemos 100.000 subsidios de este llamado especial, 40.000 de esos ya fueron entregados el año pasado y 60.000 van a ser entregados a partir de un llamado que vamos a hacer en el mes de marzo para entregarlos en el mes de mayo. Después está el llamado regular. Perdón, ¿estos son departamentos y casas? Estos son departamentos y casas, exactamente, son departamentos y casas para el subsidio de arriendo. ¿De hasta qué monto, ministro? El subsidio de arriendo de COVID son hasta 600.000 pesos, montos de arriendos de hasta 600.000 pesos, y ahí nosotros pagamos hasta el 70% a través de un depósito que va directamente al arrendador, al dueño del departamento o de la vivienda. Pero para esto, como en cualquiera de estos ejercicios, hay que cumplir ciertos protocolos y fichas. Los fuimos rebajando, ¿sabe por qué? Porque nos dimos cuenta el año pasado, por ejemplo, pedíamos registro social de hogares. Hay muchas personas que cayeron en situación de vulnerabilidad producto de la pandemia y ni siquiera sabían lo que era el registro social de hogares. Entonces, dijimos al principio que tengan, que sea requisito tenerlo, y nos dimos cuenta de que eso dejaba fuera a muchas personas, y para el llamado especial del subsidio de arriendo COVID eliminamos ese requisito, lo que le facilitó la vida a muchas personas que ni siquiera sabían lo que era la vulnerabilidad, que tienen un arriendo de hasta 600.000 pesos, y nosotros les financiamos hasta el 70%. Voy más rápido porque sé que los tiempos en televisión son cortitos. Ni me lo diga. Hablábamos del programa Hogar Mejor, en el fondo del déficit cualitativo. Hay muchas viviendas que requieren reparación, que requieren refacción, y para eso, para eso tenemos este programa, que es el programa Hogar Mejor, que alcanza incluso hasta los 9 millones de pesos por familia para poder arreglar la vivienda. Entonces, nos gustaría mucho poder recibir... Perdón, y el otro día estuve en Puente Alto y vi el estado de muchísimas casas que están en condiciones muy precarias, ¿no? En cualquier comuna, en cualquier instancia, ¿cuáles son los requisitos para poder postular a esto? Los requisitos son tener algún tipo de refacción de la vivienda que deba realizarse, tener algún tipo de vulnerabilidad, es decir, a los estratos socioeconómicos más altos, por supuesto, esperamos que ellos mismos arreglen sus casas, pero quienes están en situación de vulnerabilidad, quienes pertenecen al registro social de hogares y tienen una vivienda, son dueños de una vivienda en la que exista alguna necesidad de refacción, pueden postular, y aquí está el calendario, en este verde clarito, está prácticamente durante todo el año los diferentes programas que tiene este programa Hogar Mejor, valga la redundancia, y los cortes los vamos haciendo para que la gente no tenga que esperar a final de año para poder recibir esa ayuda, hasta 9 millones de pesos por familia. Le puedo hacer una pregunta que tiene que ver con la clase media. Mauricio Azúa Flores dice, pregúntale al ministro, ¿por qué para la clase media es casi imposible postular a un subsidio? Pide muchos requisitos, y si tú eres profesional, de inmediato no puedes postular. El Estado castiga a quienes estudiamos porque no calificamos para subsidios. Esa es una pregunta que en el fondo creo que hay que contestar bien directamente, porque no es impedimento, por supuesto, ser profesional. Hay muchas personas que efectivamente, perteneciendo a la clase media, quedan siempre fuera de los beneficios del Estado. O sea, no tienen los suficientes recursos para poder optar a la banca privada, no son lo suficientemente vulnerables para poder optar a los subsidios del Estado. Eso se acaba con los subsidios que tiene el Ministerio de Vivienda, subsidios de sectores medios, directamente dirigidos a ellos. El programa Hogar Mejor tampoco distingue si en el fondo existe una situación de vulnerabilidad, acepta diferentes tramos según el registro social de hogares. Y ahí estamos hablando, porque yo sé que hay distintos elementos para calificar los hogares, ¿no es cierto? Pero en términos de ingresos, estamos hablando más o menos de qué nivel. ¿De qué hablamos cuando hablamos de clase media? Exacto. Sí, los subsidios en el caso de vivienda están más asociados al valor de la vivienda que a los ingresos familiares. Eso es el principal factor. En el fondo nosotros no vamos a entregarle un programa de Hogar Mejor 9 millones de pesos a una vivienda de, no sé, 10.000 UF. Eso en principio
principio está totalmente fuera de lo que son las políticas públicas de focalización por parte del Estado. Entonces, sí existe como una suerte de mito que se ha ido destruyendo, por lo menos desde la política de vivienda, de que no hay subsidios para los sectores medios. Hay uno muy preciso, tenemos un aumento del 20% de los recursos este año, queremos iniciar más de 60.000 de estas viviendas en todo Chile para beneficiar a los sectores que a veces se han sentido muy postergados y súper razonablemente postergados porque no los pescaba nadie. Perdón, entonces, para precisar aquello, el tema de cuál es el monto de esa propiedad para los sectores medios. Sí, puede llegar hasta 2.200 UF, digamos, en el valor de la propiedad en avalúo. Y nosotros, por supuesto, tenemos siempre la posibilidad, a través de las asignaciones directas, de ayudar en casos particulares. Siempre estas reglas matemáticas a veces producen cierta injusticia y dejan a algunas personas fuera. 65 millones de pesos, claro, menos. Eso en principio, claro. Pero, aprendí. Pero sí hay disposición de parte del Ministerio, y ojalá nos puedan escribir a través de redes sociales para poder también recibir casos que a veces quedan fuera de los software, de los programas matemáticos, para poder ayudar a esas personas desde la vivienda.